Mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. ¿Cómo estás, Analía? Gracias por la visita. Por favor, un placer. ¿Podemos poner el tuit de D'Artés ahí en pantalla? Yo tengo dos preguntas, o la misma, pero de dos partes. Ese es el tuit. No es verdad lo que dijo, por Dios, es una locura, nunca sucedió eso. Por favor, esperemos los tiempos de la justicia. Gracias, Fernando Burlando, por escucharme, que es o sería el abogado de D'Artés. Dos preguntas en una, si querés, o la misma para los dos casos. ¿Cómo funciona tu cabeza ante una situación así para poder bloquearte y seguir? Y del otro lado, ¿puede pasar que esta persona, pues yo parto de una base, una chiquita a los 16 años sufre esto y que hoy, 9 años después, se sienta ante cámara y lo diga, no puedes inventar una sola palabra? Del otro lado, cuando vos lees ese tuit, ¿puede el acusado por violación bloquearse de tal manera que su cabeza crea que no existió nada de lo que pasó? No. Te respondo las dos cuestiones. En principio, lo que me preguntabas sobre la víctima, sí, en la víctima puede haber una situación de callar ese dolor por cuestiones muy sencillas, ¿no? Es una pregunta muy habitual y sin embargo la respuesta es simple. La reacción de callar es la más natural, el silencio es la reacción más natural. La persona lo primero que trata de hacer es, en primer lugar, tratar de asumirse como víctima, que no es un proceso tan fácil. Porque en esta cuestión de mirá cómo me pones, hay una implicancia, una responsabilidad del otro. Exactamente, te estás depositando la culpa afuera. Entonces, para que la víctima pueda asumirse como víctima y alzar la voz, esto toma un tiempo. Además de esto, el silencio tiene que ver con el temor a que haya una represalia, tiene que ver con el... Pero esta chiquita, pues 16 años tenía en ese momento, tenía que seguir trabajando ahí. Absolutamente. El temor a la represalia, a que no le crean, la situación coactiva que hay en relación a una persona mayor con relación a un menor, una cuestión de no querer revivir la experiencia traumática y entonces restringirla, reprimirla, callarla. Digamos, hay toda una serie de emociones que hay que gestionar, que la primer defensa es callar y silenciar ese dolor. Y ni hablar también, hay que pensar en el entorno y pensar que muchas veces dar a conocer esta situación, la víctima sabe que va a causar una pena irreparable en sus seres queridos. Ahora, en relación a él, me decías. Sí, no, pero sigamos con Telma, o con una mujer que pasa por esto. Sí. Vos lo callás, lo bloqueás porque tenés que seguir. Además, encima estaba fuera del país, es decir, la situación es espantosa. De indefensión total, sí. Ahora, pasa el tiempo, lo bloqueaste. ¿Por qué en algún momento te animás a revivirlo, a que te revuelva todo otra vez, si ya habías logrado bloquearlo? Habías logrado de alguna manera reprimirlo, pero esto no se termina de resolver, no se termina de superar. Entonces, en un momento, la voz del otro activa ese dolor callado y cuando vos encontrás en el entorno sostén psíquico, porque se necesita sostén psíquico para hablar de esto. Entonces, cuando el entorno brinda un sostén psíquico, ahí tenés la posibilidad de alzar la voz. Te cuento algo interesante. A partir de esto, cuando se dio a conocer esta noticia en el día de ayer, yo estaba en el consultorio atendiendo. Cuando termino de atender a la noche y abro mis redes sociales, donde yo escribo todos los días, había 10 mujeres contándome experiencias de abuso que habían sufrido hace 10 años atrás. ¿10? 10 años atrás. Y 10 mujeres, exactamente. Y la pregunta es... ¿10 pacientes? No, 10 mujeres en una red social donde yo escribo todos los días contándome su experiencia y pidiéndome, nada, una palabra o simplemente la escucha, la lectura y la necesidad de contar. Entonces, la pregunta es la misma. La voz de Telma activó la voz de estas mujeres que me escribieron y tantas otras lo habrán hecho también. No, sí, bueno, Telma dice la voz de Calu Rivero. Sí. Exactamente. Y viste cómo fue la situación, que en una conversación con amigas, una amiga desacredita a Calu Rivero. Exacto. Y ella dice, no, para. Y le empezó a poner nombre a la situación que ella había bloqueado. Exactamente. Cuando hay alguien que habilita a contar y cuando la persona, además de asumirse realmente como una víctima, de entender que no tuvo nada que ver en esa situación, que hubo alguien que tomó posesión de su cuerpo y de su espíritu, ahí puede alzar la voz cuando encuentra un entorno propicio. ¿Y cómo puede repercutir en tu vida no contarlo nunca, por ejemplo?
Bueno, eso es muy buena la pregunta. En general, todo lo que no se verbaliza termina siendo síntoma en el cuerpo. A través de alguna enfermedad, enfermedades autoinmunes, enfermedades de todo tipo, crisis de pánico, estados depresivos. Todo lo que se calla termina enfermando el cuerpo. Porque en definitiva, las situaciones de este tipo lo que te quitan es la dignidad. Lo que contaba Telma es que se lo había contado a 2 compañeras que tenía allí. Y después, de 2 chicas del espectáculo, o sea, 2 menores. Sí. No abundó en detalles si se lo contó a los padres o no. Ahora, yo padre, ¿no? Me entero que le pasó esto a mi hija y yo voy y lo mato. Pero así, después en la coma hagan lo que quieran, no tengo ningún problema. Yo voy y lo mato. Te entiendo. Mira, te puedo transmitir una experiencia. Yo he acompañado familias donde sus hijos menores han sido abusados. Sí, pero porque tal vez los padres no sabían tampoco. Por supuesto. Claro. Esto es una hecatombe familiar. En esas familias realmente cae una bomba donde la desintegración que se produce, el daño que se produce en todos los miembros, el modo en que afecta a la pareja, si la pareja está unida, es impresionante. Pero no debería ser todavía factor de más unión. Mira, se producen 2 cuestiones. O la unión es mayor o se produce una gran separación. ¿Sabes qué sucede? Cada uno gestiona las emociones de la manera que puede y asume las experiencias de la manera que puede. En la pareja empieza la culpabilización, la responsabilización, cada uno quiere actuar de una manera distinta, empiezan los desacuerdos. Es realmente muy grave lo que se produce. Y vos, padre, te echás la culpa de haberla dejado ir, seguramente. De eso y de millones de cuestiones anteriores. ¿Por qué no pudo hablar? ¿Por qué no lo pudo decir? ¿Por qué no sintió la confianza? ¿Qué pasó que no pudo decir que no y accionar y oponer resistencia física? Porque también se plantea eso. El resto de los adultos, ¿no? Porque formaba parte de una producción donde hay responsables. Sí. ¿El resto de los adultos pudo no haberse dado cuenta? O pudo no haber percibido, digo, capaz que no te das cuenta de lo que puntualmente y específicamente pasó, pero un cambio en la actitud de Telma tuvo que haber habido. Sin lugar a dudas. Yo les voy a decir algo que no es muy simpático de decir, pero no porque no ser simpático deja de ser real. La violencia tiende a ser callada y silenciada en todos los espacios. En lo que es intrafamiliar, en los espacios laborales, produce mucho temor. La sociedad misma tiende a silenciar y a ocultar sus propias violencias. Ya vieron muchas respuestas de las redes sociales. Pero además hay que pensar, a ver, estás en una gira, en otro país que no es tuyo, en un éxito. Sí. Capaz que alguien te dijo, hasta tus propias compañías que se lo contaste, no digas nada porque a ver si todavía se cancela, si es un escándalo. Sí. El director, el productor general, alguien tuvo que haber percibido algo, Antonio. Sí. ¿Y qué le recomendás? Es muy difícil. Digamos, mirando para adelante, ¿qué le recomendás a vos a una persona, menor, mayor, una mujer, que tenga esta situación? ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde empieza para denunciarlo, para tratarlo? El mejor cómplice de la violencia y de cualquier situación de abuso es el silencio, con lo cual siempre hay que trabajar para hablar. El abusador cuenta con el silencio de la víctima para seguir adelante, esto es clave. Ahora, algo principal y fundamental, de verdad, buscar ayuda profesional, buscar ayuda psicoterapéutica. ¿Para qué? Para gestionar las emociones, para poder de alguna manera reelaborar la experiencia, para poder superar el trauma. Es una situación muy difícil, hay muchas emociones que hay que reexperimentar, hay que poder medir la intensidad que tienen y de alguna manera hay que tratar de gestionar esas emociones y rearmar el proyecto de vida. Hay algo importante en este tipo de situaciones, además de quitarte la dignidad, lo que te quitan es la vida. ¿Qué vida? La vida que vos conocías antes de esa experiencia. Entonces, es una experiencia devastadora realmente y hay que tomar realmente dimensión de que esto afecta no solamente lo emocional y lo psicológico, sino también lo espiritual. Bueno, ahora vamos a leer esto que te mostrábamos recién, que es el tuit de D'Artés. Vamos a tratar de entender, de que nos expliquen allí, entre otras cosas, cómo una persona puede hacer de cuenta que algo que pasó no pasó. Y después nos vamos a meter desde el punto de vista legal también. Lo que vivió esta chiquita es increíblemente insoportable. Ahora, ¿cómo haces para bloquearte y pensar que esto no existió? Yo preguntaba hace un ratito, y ahora nos vamos a meter, es ¿cómo una persona puede escribir lo que escribió D'Artés? Bien, vos me hablabas de un bloqueo. Yo digo, a ver, primero parto de una base.
a nadie se le puede cruzar por la cabeza que una chiquita a los 16 años sufrió esto y hoy con 25 años inventa esto. No, claro. ¿Estamos de acuerdo? No, claro. Quiere decir, y además, desde ya por supuesto, si le sumás lo de Calu Rivero y los otros 2 testimonios, está todo bastante claro. La otra persona, la acusada, pero además con lujo de detalles fue la acusación. Con detalles. ¿Cómo puedes escribir que eso no pasó? O sea, ¿puede tu cabeza bloquearse de tal manera? Te lo voy a responder sutilmente. En los agresores sexuales, en general, en su mayoría, no tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico o psicológico que sea compatible con la pérdida del control que los exima de responsabilidad penal. En general, lo que aparece mayoritariamente es una psicopatía, donde hay falta de empatía, carencia absoluta de respeto por los derechos del otro, impulsividad y manipulación. Con lo cual, esto no es más que una manipulación de los hechos y una negativa absoluta. Se pueden hablar de teorías conspirativas, se puede negar, inclusive pueden llegar a negarlo ante evidencias contundentes y seguir negándolo hasta el final. Y ahí te sumo, Analía, pericias. Es decir, vos la pericia hoy se la tenés que hacer a la chiquita, porque está bien que lo contó, sí, pero fue chiquita, pero tenía 27, pero era a los 16 años. Igual es una niña, una mujer, pero muy jovencita. Se la haces a ella, pero después de lo que dijo, yo no sé si hace falta ni siquiera una pericia, ¿no? Porque es terrible poder contar eso. Y se la haces a D'Artés y ¿qué podés encontrar? Bueno, hay determinados ejes donde se evalúa las características de manipulación, la fortaleza o no del yo, las características de control de impulsos que pueda tener. Hay una serie de características que claramente dan un perfil sumamente acertado. ¿Y como abogado te das cuenta? No estoy del todo de acuerdo con que... la verdad es que la psicología, entiendo, y esto es mi humilde opinión y desde el punto de vista de abogado penalista, ¿no? No hay indicadores, digamos, exclusivos de abuso sexual, es decir, indicadores que una persona tiene ese perfil psicológico, sino, digamos, indicadores genéricos, esto que mencionaba. La falta de control de impulsos. Claro, pero es muy importante el perfil psicológico y los indicadores psicológicos que arroja la pericia sobre la víctima. El agresor sexual continúa con la misma práctica. Repite, repite y repite. Esto hay que tenerlo claro. Porque cree que la otra parte consciente. ¿No tiene un rasgo narcisista también? Sí, claro. El abusador que considera que la otra en realidad lo quiere, pero no se anima a decirle que sí. Exactamente. Es tal cual. Por eso también muchas veces hay rasgos perversos narcisistas. Justamente esto, el abusador, el agresor sexual, lo que cree es que en realidad la mujer desea ser dominada y hasta incluso violada. Entonces hay una distorsión cognitiva. Aunque diga que no, la mujer diga que no, ellos tienen la creencia de que sí. Pero doctora, en este caso, encima era menor. Sí, absolutamente, absolutamente. Y ojo que cuando digo que tienen una distorsión cognitiva, no estoy diciendo que esto los exima de responsabilidad penal de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cuántos casos más van a aparecer entonces? Porque si esto fue hace 10 años. Pueden aparecer muchos más. Seguramente. Debe haber decenas de chicas más. Ahora, nunca se le ve un rasgo, digo, porque nosotros durante todo este tiempo hemos visto la defensa de compañeros de trabajo, de actores súper importantes, que decían, no, es imposible. La China Suárez, que lo defendió en su momento y anoche salió a pedir disculpas. Eva de Dominici también, que también lo ha defendido. No dejan entrever nada, no hay una manera de descifrarlos. Pueden ir por la vida, aparte, por lo que hablan sus compañeros, hasta súper querido. Pero se hizo hasta una campaña tremenda. Sí. Bueno, la mejor manera de esconder un libro es en una biblioteca. Digamos, que mejor que estar expresando esto. Es que yo no lo puedo creer. Como usted dice, ayer nosotros estábamos en nuestro chat también diciendo, bueno, en la medida que veíamos lo que pasaba, D'Artés se está yendo a la Argentina en 3, 2, 1... Y en realidad estaba escribiendo, entonces es muy loco. Antonio, hay determinadas personalidades con estas características que precisamente se llaman personalidades de doble fachada.
porque tiene que ver con esto. Hay una fachada social que tiene que ver con el padre de familia, con la persona respetable socialmente y demás, y hay paralelamente otro tipo de conducta que está absolutamente enmascarada, que no es la que se conoce habitualmente. Hay que tener realmente mucho conocimiento y estar muy entrenado en el tema para poder detectar las señales. Señales hay, pero son muy sutiles. Antonio, sabes que estábamos hablando con Analía porque hay una pregunta que se hace todo el mundo, no solo en este caso, sino en otros. Hablamos de lo que estaba pasando, ahí Fernando nos contaba. Analía, vos me decís que querés rescatar esto. ¿Cómo puede ser que no se haya defendido, que no haya gritado, que no se haya movido? ¿Cómo le pudo hacer tantas cosas sin antes reaccionar? ¿Cómo pudo ser? Sí, gracias, Juli, por traerlo, porque esta es la gran pregunta, ¿no?, que se hace la gente habitualmente. ¿Cómo en ese momento no lo pateó, no se resistió, no gritó, no hizo algo? Esto es importante comunicarlo. El hecho de que la víctima no ofrezca resistencia física no implica que esté dando un consentimiento. Hay un nivel, y en estos mensajes se veía claramente, de coacción psíquica muy importante. La coacción psíquica es muy fuerte. Esto de yo no soportaba su mirada, está hablando de esto, de esa coacción, de ese control, de esa dominación que hay en este tipo de personalidades. Y este último mensaje de a vos nunca te va a buscar trabajo, nunca te va a faltar trabajo, cuando ya todo había terminado, es claramente una comunicación psicopática. A vos nunca te va a faltar trabajo si callás. Esa es la parte del mensaje que falta. Lo que vos decías, no te da ninguna muestra de lo que puede llegar a ser. Tenés que tener mucha información y ser muy conocedor para poder detectar los mensajes, la manipulación, los toques anodinos y sutiles que van dando en la manera de vincularse. No es fácil, no se puede dar cuenta cualquiera, no se puede dar cuenta un amigo, su familia. En el fuego, no decir es mi amigo y yo. Podés tranquilamente, sos famoso, mira, no voy a hablar, lo hablaré en privado con él, no doy una opinión porque no sé. Porque, digamos, cuando la persona dice, no, pero era súper caballero, con vos. Vos no sabés qué hacía cuando se daba vuelta. Entonces, mejor directamente, si no puedes creerle a uno u otro, no diga nada. Claro, hay hechos que son contundentes. La situación de Calu Rivero era una línea muy delgada porque aparecía la posibilidad de la subjetividad de se sintió acosada. O sea, cómo evaluar el exceso. Claro. Pero acá hay un hecho concreto y objetivo. Acá claramente hubo penetración, hubo acceso carnal, hubo una situación concreta donde no se presta la subjetividad de que ella se sintió violada. Esto fue un hecho real. ¿Existen los casos donde un acusado de violación se quiebra en un momento y reconoce su culpa? Tal cual, en el agresor sexual hay una cuestión que también hay que dejar claro, que no tiene, a ver, es un delito pseudosexual, porque no tiene que ver la agresión sexual con obtener gratificación sexual, tiene que ver con el ejercicio del poder, con la dominación sobre el cuerpo de la mujer. Tiene que ver con esto, con el sometimiento y la dominación del otro. Violaciones, eso. Sí, claro, claramente, por eso no tiene que ver con una cuestión de satisfacción sexual. Claramente la distinción que hace es porque no podemos negar que Juan D'Artes es una persona que tiene acceso a la posibilidad de mantener relaciones sexuales justamente por sus características personales, de trabajo. Entonces, no es que él necesita eso, lo que necesita es ejercer poder sobre otro, por eso este perfil de abusador, ¿no? Distinto. Y por eso la repetición, porque tiene que ver con una estructura de personalidad que tiene necesidades especiales y modos especiales de satisfacerlas. Obviamente tiene, como dijo la psicóloga, una doble personalidad, una doble vida. Fachada. Y hay algo importante, doctora, en relación a esto que le está expresando, que también es un dato interesante. Muchas veces personalidades con estas características psicopáticas que de pronto ejercen violencia sobre una mujer. Yo me encuentro con claridad en el consultorio mujeres que cuando los conocieron eran caballeros, educados, atentos, respetuosos, amorosos. Y de pronto se empieza a filtrar el maltrato y la violencia va escalando. Y es la propia mujer que es víctima la que cuando nosotros le estamos mostrando las características no puede creer exactamente, no puede creer y permanece en la relación esperando que cuando desaparece ese monstruo, esa parte oscura, vuelva ese caballero que alguna vez conocieron. Con lo cual es perfectamente entendible que lo vea como un caballero y buen padre de familia. Analía, lo último.
Bueno, me parece que es importantísimo rescatar la valentía de esta chica que 10 años después expone públicamente esto, sabiendo que esto va a estar en todos los medios y que está dando a conocer algo absolutamente íntimo. Esto es un acto absoluto de sororidad. Esto te cambió la vida cuando le pasó y ahora te vuelve a cambiar la vida para No tengas la menor duda. O sea, esto es una revictimización. Sí. El volver a contarnos es volver... No, pero yo digo, cuando vos no lo contás, sí, vos lo tenés adentro, pero no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Hoy vos te convertiste, tu vida íntima y lo que te pasó... Está expuesta, es está pública. en toda la etapa de los diarios. Absolutamente. Hoy te cambió la vida para siempre. Absolutamente. Y eso es un acto, y hay que rescatarlo, no solamente de coraje, sino de sororidad para con el género, porque esto está habilitando a otras mujeres, a otras niñas, a poder alzar la voz y contarlo ¿Es también. de alguna manera el camino para, no sé, de alguna forma sentir que recuperas un poco la dignidad que Absolutamente. Se recupera la dignidad y se empieza a sanar el dolor cuando Analia, uno puede alzar la voz y hablar. Me queda Sin una dudas. pregunta. ¿Se puede vivir con un abusador, con un violador? Saquemos a D'Artés. Sí. D'Artés tiene una familia, Sí, sí. pero digo, el abusador, el violador, tiene una familia. Vos como pareja, ¿podés no enterarte o en algún momento también te abusaron? No, puede que no. Puede que no lo haya ejercido con la pareja. Puede haber con la pareja abusos de otro tipo. Porque, a ver, el agresor sexual tiene esto que te decía, determinadas características de personalidad, determinados rasgos psicopáticos, donde de pronto con la pareja no ejerce abuso sexual, pero hay otro tipo de abusos verbales, abusos emocionales, pero puede ser también que la pareja lo tenga tan naturalizado que ya ni siquiera los detecte. A ver, por eso decía que para poder identificar estas cuestiones hay que ser realmente una persona avesada en el tema. Hay que ser una persona avesada en el tema. La comunicación psicopática, los metamensajes que se van dando, hay que ser conocedor del tema, si no pasa desapercibido. Analia, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Mariana, muchas gracias. Gracias.